partir de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, donde todo el mundo comenzó a, digamos, a intervenir y a intensificar todo lo que es la protección de los puertos y de los buques. Bueno, como ya lo dijeron acá, la prefectura es una de las autoridades que tiene su reglamentación para la habilitación de las agencias privadas de vigilancia. Básicamente, como todas las provincias que hablaron hasta ahora, tenemos que decir que también tenemos muchos inconvenientes con el tema de la gente cuando tienen que presentar el tema de antecedentes por violación de los derechos humanos, que tarda y que a pesar de que se trata de hablar, bueno, tenemos problemas y tenemos el usuario que está apurado por habilitarse y nosotros lamentablemente no lo podemos habilitar, porque una de las cosas que mira la auditoría interna de la prefectura cuando viene a revisar los expedientes es si está cumplido con este requisito. Estamos acercándonos a una visión que cuando comparamos los sistemas de seguridad públicos en el extranjero vemos que están más avanzados. Este es un buen comienzo y es una buena dirección en ese sentido. Ahora, en un poco más de 10 días, se van a cumplir 10 años desde la sanción de la ley 26.102, que es la ley que crea la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Vamos a estar cumpliendo 10 años como Fuerza de Seguridad Nueva, reemplazando a la ex PAN. Y esta policía, que hoy me toca conducir, tiene bastantes particularidades que la hacen única y que la hacen única no solamente a nivel nacional, sino internacional. En primer lugar, la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene dos ámbitos bien diferenciados de competencia que cuando uno ve a nivel internacional las experiencias, no hay ninguna parecida a esta. La Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene como misión primaria la seguridad aeroportuaria propiamente dicha y la seguridad en la aeronavegación. Ha gobernado el país siempre con sus normas copiadas de Europa y el resto que fueron los conquistados encapsulados en su realidad. Estamos hablando que después de la conquista 27 etnias de grupos indígenas se han encapsulado en Bolivia. Aceptaban a regañadientes las normas extranjeras y mantenían sus normas consuetudinarias, entre los valores también de la seguridad. A eso voy a apuntar. Es en esa realidad que Bolivia está construyendo su laboratorio social. Tenemos en nuestra historia dos grandes imperios, como es el Inca, el imperio incaico, que son los quechuas, y los tiahuanacotas. Imperios sumamente sofisticados que no solamente desarrollaron grandes obras de ingeniería, sino también de normas. Y estas normas estaban apoyadas en puntales muy importantes que son los axiológicos, los morales. Por eso los aparatos represivos de seguridad eran mínimos, porque existía el control social. Copa do Mundo foi isso, foi um sucesso, 12 sedes, mais de 2 milhões de turistas, e isso não foi o Brasil que realizou, isso fomos nós, os latinos, nós que realizamos a Copa do Mundo. Todos os países latinos honraram o evento. Então, eu queria começar com isso e dizendo a vocês que Happy, do Pharrell Williams, realmente representa e vai representar na Olimpíada o sucesso e a alegria dos grandes eventos. Senhores, eu quero começar dizendo para os senhores que se queremos prevenir delitos, nós temos que realmente seguir a risca. O Carrillo de Bolívia, conversando aqui conosco agora, minutos atrás, falou disso. Ontem nós conversamos sobre leis. Es una carta aprobada por todos los gremios de la seguridad privada latinoamericana en una reunión que sostuvimos en la noche anterior, dirigida al Congreso de Colombia.
simplemente solicitando la celeridad en el proyecto de ley que reforma el Estatuto de Seguridad Privada en Colombia, sabiendo que la seguridad privada en Colombia es un referente mundial de seguridad. Creemos y consideramos que esta legislación unificada servirá como modelo para toda la América Latina, y por ello también pues pedimos la solidaridad de todos ustedes en la firma de este documento que van a estar circulando por el auditorio. Me da la impresión que hemos logrado el cometido, pero no sin reservas y no sin reiterar estas cuestiones que muy bien planteaba en este caso Luis Osvaldo, porque si para algo no sirvió todavía la globalización, es para la seguridad. La inseguridad, no les quepa duda que está perfectamente globalizada, hasta en sus códigos. Pero esa falta de generación de cuestiones en materia de seguridad nos alcanza también a la seguridad privada. Hemos visto a lo largo de estos 2 días, o de este día y medio, las realidades más crudas que realmente fuimos a buscar. Fue nuestra intención generar y exponer estas realidades. La cuestión acerca de la cual discutimos y que nuestros países, nuestras provincias, pero en general toda la sociedad de nuestro planeta discute. En 1849, la reina Isabel II, y en su Real Reglamento con rango de orden del Ministerio de Agricultura en concurso del Ministerio de Gobernación, un 8 de noviembre por decreto 1849, constituye el guarderío, creando las primeras guardas y jurados que debían ser hombres que gozasen de buena opinión y fama, nunca condenados por delito alguno y que no hubieran sido despedidos como guarda municipal, ni despedidos previamente del cargo de guarda jurado. Por alguna infracción disciplinaria de su trabajo tenían reputación de hombres buenos, que terciaban en discusiones y conflictos. Siempre juraron proteger los intereses puestos bajo su custodia con lealtad al poder establecido.